Imagina un bautismo donde no hay agua, sino espíritu. Un ritual tan poderoso que, según los cátaros, era la única llave para escapar de la prisión de este mundo. Se llamaba el consolamentum. Quien lo recibía dejaba de ser un simple creyente para convertirse en un perfecto. Hoy vamos a revelar el secreto mejor guardado de la resistencia espiritual medieval. El mundo medieval estaba dominado por la Iglesia de Roma, sus dogmas y sus sacramentos. El bautismo con agua era la puerta de entrada, una forma de limpiar el pecado original con el que, según decían, todos nacíamos. Pero en el sur de Francia, en la región de Occitania, un grupo de cristianos disidentes, conocidos como los cátaros o los puros, veían las cosas de una manera radicalmente distinta. Para ellos, el mundo material no era una creación de un Dios bueno, sino una trampa, una prisión para las almas divinas caídas. Y el ritual que podía liberarlas no tenía nada que ver con el agua. Era algo mucho más profundo, un acto de conciencia y voluntad. Este es el relato de ese bautismo de fuego y espíritu, el consolamentum. A diferencia de la Iglesia de Roma que bautizaba a recién nacidos, los cátaros creían que la fe debía ser una elección consciente, un acto de un adulto que entiende plenamente a qué se está comprometiendo. Por eso, el consolamentum era el único sacramento que aceptaban. No buscaba borrar un supuesto pecado original, una idea que ellos rechazaban. Su propósito era mucho más trascendental: infundir directamente el Espíritu Santo en el creyente. Esta infusión tenía un objetivo claro: que el alma, al momento de la muerte, pudiera recordar su origen divino, su verdadera naturaleza de luz, y así no volver a encarnar en el ciclo de la materia, no volver a caer en esta prisión terrenal. Era, literalmente, un consuelo, el consolamentum, un bálsamo para el alma exiliada en un mundo que no era el suyo. Mientras el bautismo católico te anclaba a la comunidad de la Iglesia en la tierra, el consolamentum te preparaba para abandonarla para siempre. Era una despedida consciente del mundo material y una bienvenida al reino del Espíritu. Por eso, todos de los creyentes cátaros esperaban a recibirlo en su lecho de muerte, para asegurarse de no romper el pacto en lo que les quedara de vida. El ritual en sí era asombrosamente sencillo, despojado de toda la pompa y el oro que caracterizaba a las ceremonias romanas. Tenemos descripciones gracias a textos como el ritual cátaro de León. El aspirante, después de un periodo de preparación y ayuno, se presentaba ante la comunidad, un perfecto, o sea, alguien que ya había recibido el consolamentum y vivía según sus estrictas reglas. Presidía la ceremonia. El momento culminante era la imposición de manos sobre la cabeza del aspirante, un gesto directo de transmisión espiritual, seguido de la colocación del Evangelio de San Juan, su texto más sagrado, también sobre su cabeza. Con unas pocas palabras solemnes, el pacto se sellaba, pero el precio era altísimo. Al recibirlo, dejabas de ser un simple creyente para convertirte en un perfecto o perfecta. Esto implicaba un compromiso de vida radical: no volver a mentir jamás, no jurar, abandonar por completo el consumo de carne, huevos o lácteos, alimentándose solo de pescado y vegetales. Y, por supuesto, mantener una pureza absoluta, lo que para ellos incluía la castidad total. La responsabilidad era inmensa, porque si un perfecto fallaba en su promesa, si rompía sus votos, el consolamentum se perdía no solo para él, sino para todos aquellos a quienes él hubiera bautizado después. Era una cadena espiritual donde la fuerza del eslabón más débil determinaba la salvación de muchos. Ahora entramos en el aspecto más controvertido y a menudo malinterpretado de la fe cátara: la endura. Existe un mito oscuro, propagado en gran medida por sus enemigos, los inquisidores, que presentan la endura como un suicidio ritual. La realidad es mucho más compleja. Como hemos visto, muchos creyentes esperaban a recibir el consolamentum en su lecho de muerte. Una vez recibido el consuelo y encontrándose ya en un estado de pureza, algunos tomaban una decisión radical: dejar de comer. No era un suicidio por desesperación, como lo entendemos hoy. Para ellos, era un acto de voluntad suprema, un último esfuerzo para no contaminar más su alma, recién purificada, con la materia de este mundo corrupto.
Era una forma de asegurarse de morir en estado de pureza, de que nada terrenal pudiera manchar su pasaporte de regreso al reino del espíritu. Para el inquisidor, que veía el cuerpo como algo sagrado que debía preservarse a toda costa, esto era una herejía demencial. Para el cátaro, que veía el cuerpo como una cárcel temporal, la hendura era la libertad final, el último portazo a la prisión material antes de ascender hacia la luz. Era la máxima expresión de su creencia en la separación entre el espíritu divino y la materia corrupta. El Consolamentum, en su esencia, nos enseña algo profundo sobre la espiritualidad. Nos muestra que la verdadera religión no necesita catedrales de piedra, reliquias de oro, ni complejas jerarquías eclesiásticas. Lo único que necesita es la conexión directa entre los seres humanos y lo divino. Un puente construido con la intención, la conciencia y el compromiso personal. Roma persiguió este ritual con una furia implacable precisamente por eso, porque eliminaba la necesidad de sacerdotes intermediarios. Si cualquier hombre o mujer perfecto podía transmitir el Espíritu Santo, ¿qué papel le quedaba a la Iglesia como única administradora de la salvación? El Consolamentum era una declaración de independencia espiritual, y por eso fue considerado tan peligroso. Pero esta luz de libertad no se apagaría sin luchar. En nuestro próximo video, veremos cómo el poder de Roma intentó extinguir esta llama en el episodio más sangriento y heroico de la historia cátara: el genocidio de la luz y la caída de la fortaleza de Monsegu. No te lo pierdas. Gracias por acompañarnos y no olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video en Entre Luces y Sombras.